Bueno, buenas noches o buena tarde todavía, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. 5:36. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, licenciada. Qué gusto oírles. Vamos a iniciar nuestra clase. No sé si tenemos alguna duda. Hasta el momento no, mi persona, licenciada. Gracias, Evelyn. Voy a apagar la cámara y vamos a iniciar. El punto que vamos a iniciar el día de hoy es el último punto del programa que se refiere al acta notarial. Voy a presentar un momentito. Muy bien. El acta notarial es un instrumento público que también redacta el notario. Y a través de nuestro curso nos hemos referido como un instrumento que se redacta fuera del protocolo. El acta notarial es de suma importancia. La utilizamos para muchas situaciones. Por ejemplo, si necesitamos un acta notarial de sobrevivencia, que a veces nos la piden cuando la persona goza de alguna jubilación, de algún montepío, ellos necesitan constatar que la persona esté viva para continuar dándole el beneficio de esa jubilación. Porque si no la reportan, si no la presentan, entonces le suspenden el beneficio y se la dan hasta que presenta el documento pertinente. Y así muchas actas notariales que se ven dentro de la vida diaria. Por ejemplo, el Estado a veces piden actas donde se hace constar que la persona no es morosa del Estado. Y esta también la redacta el notario. El acta notarial donde se hace constar el nombramiento de una persona jurídica. Es un documento muy importante que las personas jurídicas la necesitan para que pueda realizar todas aquellas negociaciones que son del giro de la institución o de la entidad, ¿verdad? Existen muchas clases de actas. Hay actas administrativas que pueden ser privadas o pueden ser públicas. Hay actas judiciales, hay actas notariales que son las que nos interesan a nosotros en nuestro curso de Derecho Notarial 2. El Código de Comercio establece un acta privada en el artículo 153
Busquemos ahí en nuestro código, los que tengamos nuestro código de comercio. $153, Ligda. Buenas tardes. 153, Glency. Ok. Dice el artículo 153, formalidades de las actas y su registro. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135. Del cumplimiento de estas obligaciones responden solidariamente el presidente de la asamblea y la administración. Muchas gracias, Glency. Entonces ahí vemos la formalidad de un acta administrativa privada. También existen actas administrativas públicas, como la que se establece en el artículo 33 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. No sé si tengan ahí su Ley de Servicio Civil, pero aquí se las puedo yo leer. Es el artículo 33 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Esta es una acta administrativa pública. Es el título sexto, capítulo único, y es un acta de toma de posesión. Y nos da aquí la formalidad que tienen que tomar en cuenta para redactar esta clase de actas. Aquí se los voy a leer. Artículo 33. Requisitos del acta de toma de posesión. Todo servidor público de primer ingreso o reingreso debe empezar devengando el salario inicial de la clase de puesto al que es nombrado. El acta de toma de posesión deberá contener como mínimo lo siguiente: número del acta, lugar donde se verifica la acción, aldea, municipio, departamento, identificación de la dependencia, fecha y hora en que se inicia el acta, nombres y apellidos completos de las personas que intervienen y cargos que desempeña, título oficial del puesto que se asume, partida presupuestaria y salario que corresponda. Transcripción de la parte conducente del nombramiento por el cual la autoridad nominadora nombra al candidato propuesto. 8. Consignar que quien toma posesión prestó juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República. 9. Nombre de la persona a quien se sustituye. Fecha y hora en que entregó el cargo. Cuando se trate de un puesto de reciente creación o que no hubiera sido ocupado, deberá indicarse que se trata de un puesto nuevo. 10. Fecha y hora en que finalizó el acta. Y 11. Firma de las personas que intervinieron en los sellos con los sellos que correspondan. Entonces, como vemos, también existen actas administrativas y tienen también su propia formalidad. También existen actas judiciales, como la que se establece en el artículo 315 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver si alguien tiene ahí a la mano su código. 315 dijo, licenciada. Buenas tardes. 315, Alma, sí. Aquí, entonces lo voy a leer. Remate, ¿verdad? Exacto. Dice artículo 315, el día y hora señalados
el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarándolo fincado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario y el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Solo se admitirán postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante los revele de esta obligación. Si fueren varios los bienes que se rematan, serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. Fincado el remate en el mejor postor, se devolverán a los demás los depósitos que hubieren hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate en las condiciones relativas a la forma de pago. Muchas gracias, Alma. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un acta judicial y ahí se establece la formalidad que tienen que tomar en cuenta cuando están redactando esta clase de actas. Pero las actas que más nos interesan son las actas notariales. Y estas se establecen en el Código de Notariado del artículo 60 al artículo 62. Saquemos ahí nuestro código. Buenas tardes, licenciada. Del 60 al 62, dijo, perdone. Sí, Marvin. Muchas gracias. ¿Se los leo, licenciado? Gracias, Alma. Dice título 7, actas notariales, artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposiciones de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que lo consten. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Artículo 62. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Muchas gracias, Alma. Estos artículos ya los hemos leído con anterioridad. El artículo 60 nos establece el requisito. ¿Cuándo vamos a levantar actas notariales? Cuando el notario hace constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. El artículo 61 nos da la formalidad. ¿Qué datos tenemos que consignar? Si nos damos cuenta acá, la formalidad es más sencilla que la de la escritura pública. Tenemos que hacer constar el lugar y la fecha, la hora de la diligencia. Acá es hora de inicio y hora de finalización. El nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstancial de la diligencia, el valor y número ya sabemos que no existe papel sellado, en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Si lo que vamos a redactar es un acta notarial de protesta, entonces tenemos que remitirnos al Código de Comercio. Dependiendo del acta que estemos redactando, así tenemos que ver nuestra normativa de respaldo. Por ejemplo, un acta notarial de matrimonio, tenemos que remitirnos al Código Civil, que es quien establece la formalidad, los datos que tenemos que consignar, además de estos datos, en el acta notarial de matrimonio. Y algo que es fundamental es que el notario debe numerar
debe sellar y debe firmar todas las hojas del acta notarial. A ver qué dice Donny. Una consulta, licenciada. Entonces, por ejemplo, las públicas se dividen en judiciales y notariales. Así la entiendo yo. En cuanto a las clases de actas, Sí, ajá. Como no, dice, hay actas administrativas, actas judiciales y actas notariales. Son 3 los grupos. Pero dentro de las administrativas hay privadas, como las del Código de Comercio, y públicas, como un acta de toma de posesión. muchas gracias, licenciada. Muy bien. Nuestro código no nos da una definición, pero nos da todos los elementos necesarios. Acá yo les consigno una definición. Siempre es un instrumento público, ¿verdad? Es el instrumento público notarial, autorizado por notario. Siempre va a ser a requerimiento de parte. ¿Y qué es lo que hacemos constar? Lo que establece el artículo 60. Hechos que presencia y circunstancias que le constan y que todo esto no sea objeto de contrato. Esta sería nuestra definición de acta notarial. Existe una clasificación tradicional que es la que se aplica en Guatemala. Tenemos actas de presencia, acta de referencia, acta de requerimiento, acta de notificación y actas de notoriedad. Vamos a ver cada una de ellas. Las actas de presencia. Estas son las que acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. Al notario le consta personalmente por haberlo presenciado o efectuado. Como ejemplo, podemos mencionar el acta de matrimonio, el acta de supervivencia. En el acta de matrimonio, el notario tiene que estar presente. En todas las actas está presente, pero acá la presencia es más fuerte. Él tiene que estar en el acto del matrimonio civil, celebrando el matrimonio, tiene que tomar de las personas su consentimiento. Y al haber efectuado el matrimonio, entonces les va a entregar una constancia de que ese matrimonio sí se efectuó. Porque a veces pasa de que no se da el matrimonio por alguna razón, ¿verdad? Ha pasado. Entonces el notario tiene que estar presente. Y el acta de supervivencia es un acta donde el notario también está presente. Tiene que ver a la persona que está viva, porque él está dando fe de que la persona está en su presencia en ese momento. Luego tenemos el acta de referencia. Esta acta se utiliza para la recepción de informaciones testificales, en que el escribano no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronunciaron las palabras que él ha consignado dentro del acta. Acá en Guatemala son de gran utilidad y se aplican para recibir declaraciones testimoniales en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Este es el curso que ustedes van a recibir ya en el otro semestre, ¿verdad? La tramitación notarial de
asuntos de jurisdicción voluntaria. Y estos procesos los van a realizar a través de actas notariales, a través de resoluciones de trámite y resoluciones finales. El acta de requerimiento. Esta acta sirve para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación o bien que se haga o se deje de hacer algo. El acta de notificación se utiliza para comunicar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento, porque le favorece o porque le afecta. Por ejemplo, la notificación de una donación entre vivos, la revocatoria de un mandato. La persona tiene que saber y ella podrá decir si acepta o no esa donación. También la revocatoria, porque si la persona le revocan ese mandato, la persona ya no lo va a ejercer. Tiene que estar notificado porque seguramente va a haber otra persona que va a ejercer un nuevo mandato. En Guatemala, los jueces pueden encomendar a un notario la realización de determinados actos, entre ellos las notificaciones. Esto se establece en el artículo 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Busquemos ahí en nuestro código, por favor, el artículo 33. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Edgar. Dice artículo 33, notarios. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y dice, discernimiento, dice. Discernimientos. Sí, gracias. Gracias, Edgar. Entonces, a veces los procesos no caminan, dice uno, ¿verdad? No prosperan. Y es porque faltan ciertas notificaciones. Entonces, el abogado puede solicitar al juez le autorice un notario notificador. Él tiene que proponer al notario. En algunos casos, el juez discierne el cargo. En otros, únicamente le da toda la documentación para que el notario notificador proceda a hacer la respectiva notificación. Y luego el notario le entrega al abogado la notificación y él pues procede a entregarla al tribunal, ¿verdad? Para que continúe su proceso. Veamos el artículo 71. Se lo leo, licenciada. Gracias, Alma. Dice artículo 71, forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre, y si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador
la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma. También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el proceso de que se trate. Muchas gracias, Alma. Entonces aquí vemos el procedimiento, ¿verdad? Hay que proponer al notario y el juez le entrega el original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, o sea, las resoluciones que no se han podido notificar. Y el notario firma el libro, dice, como constancia de darse por recibido. Algo que es importante acá es que se nota el principio de imparcialidad, porque el abogado, sabemos que nos graduamos de abogados y notarios, pero es prohibido que el propio abogado sea también notario a la vez. Tiene que ser otro notario. Licenciada, perdone, dijo artículo 71, Artículo 71, Maida, Código del Notarial. Código Procesal Civil y Mercantil. Ay, sí, porque estaba leyendo y no indica lo mismo. Gracias, Sí, licenciada. muy bien. Licenciada, Sí, Edgar. perdone, me surge una duda ahorita de lo que acaba de decir antes que interviniera la compañera. Cuando usted dice que no puede ser abogado y notario, se refiere solo al que sí en el caso concreto, en este momento, ¿verdad? Sí, nosotros por la imparcialidad no podemos actuar como abogados y notarios a la vez. Entonces, y acá claramente se establece, ¿verdad? Que el abogado que lleva el proceso no puede notificar. Ah, ok. Tiene que ser Gracias. otro notario. Muy bien. La siguiente acta es el acta de notoriedad. Su objeto es la comprobación de hechos notorios, como lo dice la palabra, ¿verdad? Sobre los cuales se fundarán y declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Se utiliza cuando una persona en vida utilizó nombres o apellidos diferentes al que legalmente le corresponde. También un tercero puede pedir la notoriedad cuando el que debe hacerlo por sí mismo no lo hace. Se conoce como identificación de tercero. Este es un proceso de jurisdicción voluntaria. Como tenemos ahí nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, busquemos del artículo 440 y vamos a leer hasta el 442. $440, ¿verdad, Ligda? Sí, Glency, por favor. Dice solicitud. Cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto o omitir alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida.
La identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de persona de cuya identificación se trate. ¿Le hago el 441 también, Lidia? Por favor, Glency. Okay. Oposición y resolución. Si se tratare de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas las remitirá al juez correspondiente. Si no hubiere oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución es apelable. El 442. Ajá, sí, por favor. También, acta de notoriedad. En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el término para la oposición sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de la identificación en acta que contendrá, primero, requerimiento de la persona interesada comprobando la calidad con que actúa. Segundo, declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud. Tercero, declaración de 2 testigos, cuando menos pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Cuarto, relación de los documentos que se han tenido a la vista. Quinto, declaratoria de la notoriedad de la identificación justificada suficientemente a juicio del notario. El notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Muchas gracias, Glency. Entonces, como vemos, aquí está todo el procedimiento. Y vamos a mandar a registrar con una certificación del acta. Y todos los expedientes de jurisdicción voluntaria que ustedes van a aprender a tramitar, a diligenciar el otro año, al final tenemos que remitirlos al Archivo General de Protocolos. Por eso en la parte final se lee y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Todos los expedientes de jurisdicción voluntaria que hemos diligenciado, al final tenemos que enviarlos al Archivo General de Protocolos. Muy bien, ¿cómo vamos ahí, jóvenes? Licenciada, disculpe, ¿y cuál es el plazo para enviarlo al archivo de protocolo? ¿Según la fecha o cuál es el procedimiento? Perdone. Magda, no hay término, no hay una fecha que tengamos que respetar, pero sí necesitamos remitirla en el año. Esto se establece en el decreto 5477, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Gracias, licenciada. En el artículo 7 de esa ley se establece lo siguiente. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Entonces, lo importante es que al terminar nosotros un proceso de jurisdicción voluntaria, lo remitamos, pero no tenemos término, ¿verdad? Pero sí la obligación de hacerlo.
Milik, buena tarde. Buenas tardes, Walter. Pero eso implica que solo hay que llevarlo al Archivo General de Protocolos, pero no va dentro de nuestro protocolo, ¿verdad? No, porque acuérdense que esto, las actas notariales las redactamos fuera del protocolo. Son documentos que redactamos fuera del protocolo. Y un expediente de jurisdicción voluntaria lo formamos a través de actas. Formamos nuestro expediente, hacemos nuestras publicaciones y ahí las vamos adjuntando al expediente, emitimos nuestras resoluciones de trámite, nuestras resoluciones finales, cubrimos timbres, mandamos a registrar y toda esta documentación la guardamos en el expediente. Y al terminar, cuando nosotros le entregamos, por ejemplo, la identificación de tercero, cuando ya pedimos la certificación de nacimiento, donde ya aparezca esa identificación de tercero, entonces ahí hemos concluido. Al concluir, entonces ya remitimos el expediente al archivo. Lo enviamos con una nota de conocimiento, ¿verdad? Para que nos quede constancia en qué fecha lo estamos entregando y qué documentación estamos adjuntando, para que nosotros cumplamos bien con esa obligación. Perfecto, Lick, muchas gracias. Muy bien. Así como la escritura pública tiene su estructura, el acta notarial tiene también su propia estructura. La verdad es que todos los instrumentos públicos que redacta el notario tienen su propia forma. En este caso, el acta notarial tiene una rogación, un objeto de la rogación, una narración del hecho y una autorización notarial. Vamos a ver cada una de ellas. ¿En qué consiste la rogación? Este es un acto preliminar de instancia que pone en movimiento la actividad de la función notarial. Nosotros como notarios no podemos actuar de oficio. Siempre debe ser a instancia de parte. El acta no contiene negocio jurídico. No hay comparecencia, a menos que la propia ley lo establezca como un requisito formal de esa acta, dependiendo del acta que nosotros estemos faccionando. El objeto de la rogación. En esta parte debemos expresar cuánto se desea que haga el notario. Deja constancia del hecho principal que el rogante desee que se certifique. El objeto de la rogación va a ser el nombre del acta notarial. Por ejemplo, con el objeto de hacer constar su nombramiento, con el objeto de hacer constar patrimonio civil, con el objeto de hacer constar su supervivencia. Entonces, el objeto de la rogación es la denominación de nuestra acta notarial. La narración del hecho es la parte principal del acta notarial. Se incluye la narración del hecho o circunstancia a que le conste al notario, o que presencie, o que él mismo realice a instancia del requirente. Así como va realizando su actuación, va a ir narrándola dentro del acta notarial, en esta parte de narración del hecho. Acá en el acta notarial no vamos a consignar cláusulas, como lo hacemos en la escritura, que consignamos cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera, cláusula decimosexta, dependiendo el fraccionamiento de la escritura. Acá vamos a trabajar a través de puntos. Primero, segundo, tercero, cuarto, dependiendo los puntos
que necesitemos para hacer nuestra narración del hecho. Y la autorización notarial. La autorización notarial consiste en la firma o firmas de los requirentes, la firma de los que intervengan en el acta, si es necesario que alguien más intervenga dependiendo del acta, pues de testigos, peritos, dependiendo, ¿verdad? Y la firma y sello del notario, precedida precedida la firma de las palabras ante mí. Y si no hay firma de requiriente, pues únicamente consignamos las palabras doy fe. Aquí no usamos por mí ante mí, ¿verdad? Aquí usamos únicamente doy fe. Y si hay firmas, entonces consignamos las palabras ante mí. Los requisitos son los que leímos en el artículo 60 que Alma nos leyó. El notario en los actos en que intervenga, ya sea por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en la que le constar los hechos que presencie o circunstancias que le consten. Y las formalidades, pues son todos aquellos datos que vamos a consignar dentro del acta notarial. Y lo básico es lo que tenemos en el código de notariado: lugar y fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, el nombre de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstancial de la diligencia y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Ya sabemos que hojas de papel sellado ya no existen, ¿verdad? Acá lo copié como lo establece el código, pero sabemos que no hay hojas de papel sellado. Aparte son las hojas de papel sellado especial para protocolo, que son las hojas que nos sirven para escriturar. Y acá es lo mismo que establece el código, ¿verdad? En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. El notario debe numerar, sellar y firmar todas las hojas del acta notarial. Estos 3 artículos ya lo leímos: el artículo 60, el artículo 61 y el artículo 62 del Código de Notariado. Acá en nuestra clase vamos a ver las principales actas notariales. Vamos a ver la de sobrevivencia o de existencia, la de matrimonio, la de notificación, la de inventario, la de protesto y el acta donde se hace constar el nombramiento del representante legal de una persona jurídica. Si nos da tiempo, pues podemos ver algunas otras más, ¿verdad? Pero lo básico serían estas. A veces nos preguntamos cuándo el requirente debe firmar el acta notarial. Regularmente debe firmarlas siempre. Pero, por ejemplo, el acta notarial de nombramiento, si la persona no firma, es válida. Nosotros la mandamos a registrar al registro mercantil y nos la registran, nos la devuelven y se la entregamos a nuestro cliente. Pero regularmente deben estar firmadas por las personas. Pero es necesaria la firma del requirente cuando el acta es una declaración jurada. Ahí no puede faltar la firma porque está en un acta donde estamos haciendo constar una declaración jurada. Y también cuando la ley exija que firme el requirente. Si dentro de los requisitos o dentro de las formalidades que establece la ley leemos y la firma, entonces es necesario que
el requirente firme el acta notarial. Entonces son dos casos. Cuando se realiza una declaración jurada y cuando la ley exija que firme el requirente. ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien, licenciado. Muy Buenas bien, tardes, gracias. licenciada. Gracias, chicas. Como nosotros ya sabemos escriturar, ¿verdad? Ya vimos que son las escrituras públicas. Ya podemos nosotros decir qué diferencias hay entre el acta notarial y la escritura pública. A ver, ¿qué diferencias encontramos entre el acta notarial y la escritura pública? Una escritura pública se elabora cuando podría existir un contrato de compraventa, pero no el acta. El acta es para otra circunstancia. No sé si estoy bien, esa podría ser una diferencia, licenciado. Sí, esa podría ser una diferencia, ¿verdad? Que la escritura pública cuando existe un contrato, un negocio jurídico. Y el acta cuando hay hechos que presencia o una circunstancia, ¿verdad? Que le consta. Muy bien, Nancy escribe cuando hay un negocio jurídico, pero ¿cuál? ¿La escritura? Londi escribe escritura pública entre el protocolo, el acta fuera del protocolo, muy bien. Muy bien. La escritura va dentro del protocolo y el acta notarial va fuera del protocolo, es otra diferencia. Licenciada, una pregunta. Yo, bueno, lo tengo así catalogado, que una escritura acredita actos jurídicos, una escritura pública y un acta notarial pueden ser hechos que son presenciados por el notario. Em, ¿O no? lo que pasa es que actos jurídicos lo vemos amplio, Alma, ¿verdad? Porque si decimos que actos jurídicos para las escrituras públicas es amplio, pero a la vez nos quedamos cortos. Recuerda que en escrituras públicas hacemos constar negocios jurídicos, declaraciones de última voluntad y declaraciones del consentimiento. Ahora, en cuanto a actas de bien hechos que presencia el notario, es uno, ¿verdad? Y también circunstancias, Alma, porque el artículo 60 así establece. En el acta notarial hacemos constar hechos que presencia y circunstancias que le constan al notario. Ahora, en cuanto a la escritura, sí es importante que nosotros las utilicemos cuando son negocios jurídicos, cuando son declaraciones de última voluntad y cuando hay declaraciones del consentimiento. Ah, ok. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. A ver, otra diferencia. Bueno, una otra diferencia podría ser que la escritura pública, a partir de sus formalidades que debe cumplir y dependiendo del negocio, por lo regular se registra no solo en el protocolo, sino también en si es compra-venta o promesa de venta, en el registro de la propiedad. Ajá. ¿Y el acta notarial? El acta notarial se envía cada año al Archivo General de Protocolos, según lo que usted acaba de mencionar. A ver, ¿cómo fue lo último, Marvin? El acta notarial, todos los tipos de actas que usted mencionó, dijo que al final de año, no establecido fecha aún, se envían al Archivo General de Protocolo. Mientras la escritura, además de enviarla al Archivo General de Protocolo, también se envía, dependiendo del tipo de negocio, al registro de propiedad inmueble. Por ejemplo, si es una compra-venta, una promesa de venta. Usted me quiere decir que se registran constantemente y que las actas notariales una vez al año. Correcto, y que las actas no se envían al registro de la propiedad inmueble. Eso es
El registro de propiedad inmueble es una formalidad de la escritura, mientras el acta solo se elabora. No, no es formalidad de escritura, sino que es como consecuencia de, ¿verdad? Correcto. Porque si decimos formalidad, pareciera que es una formalidad que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos fraccionando, ¿verdad? Voy a aclarar algo. Las actas notariales no las enviamos una vez al año. Las actas notariales regularmente le quedan al cliente y otras las protocolizamos. Lo que nosotros remitimos al Archivo General de Protocolos es el expediente de jurisdicción voluntaria. Cuando, por ejemplo, en el caso de la identificación de tercero, es un procedimiento que se hace a través de actas notariales. O sea, se forma un expediente, ¿verdad? Yo tengo mi folder con mi gancho y ahí voy poniendo toda la documentación que me lleva mi cliente, redacto la primera resolución, que es todo lo que voy a realizar en ese expediente, e inicio mi proceso. Realizo una publicación. Después de la publicación, si no hay alguien en contra de esa publicación, entonces yo redacto la resolución final. Y voy a hacer constar la identificación de tercero, de conformidad a la formalidad que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando redacto mi resolución final, una copia certificada la mando al Registro Nacional de las Personas. Cuando el Registro Nacional de las Personas lo registra, me devuelve a mí la documentación debidamente registrada. Para constatar si se registró, yo solicito una certificación de partida de nacimiento. En esta certificación de partida de nacimiento va a aparecer que ya está operado esa identificación de tercero. Ahí termino mi procedimiento. Ese folder de procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es una identificación de tercero, tengo la obligación de enviarlo al archivo, pero es ese proceso de jurisdicción voluntaria. Podría ser un proceso de cambio de nombre, podría ser un proceso intestado, podría ser un proceso sucesorio testamentario. O sea, esos son los procesos que yo voy a remitir al archivo, pero al terminar. No son las actas notariales en sí, Marvin. Sí, licenciada, ya me quedó claro, es el expediente de jurisdicción voluntaria, correcto, Ajá. todo ese proceso. Sí, qué bueno que quedó claro porque estaba yo pensando en eso y las actas pues quedan en el archivo del notario y también se le da una certificación al cliente, pero al archivo general de protocolos se envía el expediente de jurisdicción voluntaria, eso es verdad. Exacto, los procesos, ¿verdad? De jurisdicción voluntaria, que esos son los que ustedes van a estudiar primero Dios el otro año, ¿verdad? Van a aprender a hacer todos sus procesos de jurisdicción voluntaria. Y esos son los que tienen que remitir al archivo. En la parte de la resolución, ahí lo vamos a hacer constar, ¿verdad? Envíese el archivo general de protocolos, el presente expediente. Ahí termina. Muy bien, vamos a escuchar a Alma. Licenciada, otra diferencia que, bueno, existe entre un acta notarial y una escritura pública podría ser también que las actas notariales no pueden extenderse copia o testimonios por ser documentos únicos y las escrituras públicas sí pueden reproducirse testimonios o copias, pues dependiendo de la necesidad. No sé si estoy Sí, bien. me parece una buena diferencia. Sí. Ahora, en general estamos bien. Cuando nosotros fraccionamos un acta notarial de matrimonio o un acta notarial de protesto, la propia ley establece que hay que protocolizarlas. Si nosotros las protocolizamos, entonces
Sí vamos a extender testimonio, pero no tanto del acta notarial, sino de la protocolización. Estamos bien, Alba. Muy bien. Vamos a escuchar a Donny. Sí, licenciada, otra diferencia podría ser de que en la escritura pública, pues no debe de llevar abreviaturas. Lo expresado en, digamos, el QI o la fecha debe de ser expresada en letras. En el acta notarial sí puede llevar abreviaturas y no es necesario que todo esté en letras, refiriéndome así a números como el QI y las fechas. ¿Cuál sería nuestra base legal para decir que en el acta notarial podemos fraccionar con cifras o abreviaturas? No me acuerdo, la verdad. ¿Ha visto usted algún acta notarial donde consignen o escriban abreviaturas? No, Lick, solo me baso en la clase de notariado 1, que así nos dijo, o tal vez yo oí mal, pues así lo entendí de cuando llevé con el licenciado Muñoz, licenciado, no me acuerdo el nombre del licenciado, pero eso es lo que yo tengo entendido, Lick. Tal vez me equivoque. Donny, también en actas notariales tenemos que respetar que tenemos que hacerlo todo con letras y sin abreviaturas. Ya estaba equivocado, entonces, gracias, Sí, Lick, y disculpe. en actas notariales también. Licenciada, ¿Qué manda? podría ser otra diferencia también, recapitulando lo que hemos visto con usted, que el acta notarial se redacta en papel bond y no en papel especial para protocolo. Y la escritura pública sí se requiere de la utilización de protocolo. Sí, es muy buena diferencia, sí. Ya llevamos 5 diferencias. Licenciada, por ejemplo, en las escrituras públicas que algunos llevan timbres fiscales y notariales, en el caso de las actas, no, ¿verdad? Todavía nos falta llegar a eso. El acta notarial cubre impuestos. Cubre 10 quetzales en timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Pero, ¿cómo será ahí la diferencia en impuestos, Maida? Vamos a escuchar a Diego y después a Maida. Buenas noches, licenciada. Otra diferencia tal vez podría ser que el acta notarial no lleva una numeración. Las escrituras públicas, sí. Muy buena diferencia, Diego. Llevamos 6. Actas notariales lleva número y acta notarial no. En otros sistemas notariales, las actas notariales las redactan en protocolo. Entonces, en ese caso se tendría que llevar número. Pero acá en Guatemala no, porque las estamos redactando fuera del protocolo, o sea, en hojas de papel bond. Vamos a escuchar a Magda. Usted hacía mención de los timbres fiscales. En la escritura pública, lo que entiendo que hay diferentes, por ejemplo, de diferentes precios, o el diferente costo, el timbre fiscal y el de notarial, dependiendo de si es una compraventa o un mutuo, dependiendo de qué tipo de escritura, así es como se calcula también, por ejemplo, el impuesto. Eso entiendo, licenciada. Muy bien, Maida. En la escritura pública
vamos a cubrir el impuesto. Vamos a escuchar a Juan Gabriel. Ahorita le continúo diciendo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Juan También Gabriel. considero que también las partes que participan en cada uno de los instrumentos, en el contrato serían los otorgantes, en las actas serían los comparecientes. Juan Gabriel, ¿se recuerda que cuando vimos los sujetos, en la escritura pública vimos sujetos, comparecientes, otorgantes, y todos ellos son de la escritura pública? ¿Cómo se llamará el sujeto del acta notarial? Pues el sujeto del acta notarial es el que comparece a rendir declaración. Ajá, ¿y cómo se le llama? Cuando vimos los sujetos, dimos el nombre. ¿Cómo se le llama? Muy bien, Oscar lo escribió ya ahí. Gracias a Oscar, el requirente, ¿verdad? Ajá. Aquí Ronald también nos escribe algo. En el acta notarial debe consignarse la hora de la diligencia en la escritura. No, muy bien. Esa es otra buena diferencia, ¿verdad? Ronald escribe que en la escritura pública no se consigna la hora y en el acta notarial siempre. Con una diferencia, ¿verdad? Con una excepción sería. Si nosotros estamos redactando un testamento dentro de las formalidades especiales, sí, nos pide que consignemos fecha de inicio y fecha de término de la escritura. O sea, en general no consignamos la hora, pero si son esos instrumentos públicos, sí, dentro de su formalidad, sí tenemos que escribir la hora de inicio y la hora de finalización. Entonces, la otra diferencia que nos dio Juan Gabriel es, ahí sería que en la escritura pública son partes, son sujetos, son comparecientes, son otorgantes, pero en el acta notarial el sujeto es el requirente. La otra es la de la hora, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? Licenciada, yo tengo una duda. Pues no A sé ver, si estoy Alma. bien. Usted me corrige entre una diferencia y otra. Entiendo que las actas notariales sí quedan en poder del interesado y no quedan en poder del notario. No sé si estoy bien ahí. No todas, Alma. Por ejemplo, el acta de matrimonio, Ajá. de acuerdo al artículo 101, tengo que protocolizarla. Entonces yo la guardo, la incorporo dentro de mi protocolo. Igual el acta notarial de protesta también tengo que protocolizarla y también la guardo. Entonces, estas no le quedan al cliente, sino que yo tengo que incorporarlas en mi protocolo. Y en algunas, por ejemplo, en el caso de las actas notariales, sí, o sea, yo entiendo que no siempre o sí se debe consignar siempre los datos del personal requiriente. Si el acta notarial en sí lo requiere, sí. Por ejemplo, veamos en el Código Civil el artículo 96. Miremos en el Código Civil. Sí. 96. 96 o 93, la formalidad de la escritura del acta de matrimonio. Solo 93, Alma. Ok, solo dame un segundito. Muy bien.
Licenciada, Dígame. también analizando el tema, las escrituras incorporan una obligación de dar, hacer o no hacer, y en las actas notariales, pues solamente se da fe de las actuaciones o de las declaraciones que recibe el notario. Pero también tenemos un acta notarial donde hace las veces. Es el acta de requerimiento que De sí requerimiento, acepta. sí. Sirve para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación o que se haga o deje de hacer. Entonces puede ser tanto como acta notarial. Y dependiendo, ¿verdad? Si permite que lo hagamos en escritura pública. Lo que pasa es que en la escritura pública está la obligación. Por ejemplo, un arrendamiento, ¿verdad? Ahí aparece claramente la obligación del arrendador y la obligación del arrendatario. Ahí están claras las obligaciones, ya están específicas. Si alguien no cumple, entonces podemos nosotros requerirle a través de un acta de requerimiento. O bien que se haga algo o que no se haga algo. Por ejemplo, si nosotros, la autoridad no permite que corten unos árboles, ¿verdad? Entonces puede ser un acta de requerimiento donde le notifica a la persona, ¿verdad?, de ese requerimiento de que no puede cortar esos árboles, por ejemplo, ¿verdad? Es dejar de hacer. ¿Qué dice Donny? Lick, me surge una duda. Ajá. En diferentes instituciones estatales, o puede ser que también privadas, existe un libro de actas. En las instituciones estatales, pues son autorizados por la Contraloría. Obviamente, pues igual puede ser para diferentes unidades ejecutoras o departamentos, por ejemplo, inventarios, recursos humanos, auditoría interna, etcétera. Mi primera pregunta es, ¿bajo qué? Bueno, primero es de que si pueden surtir efectos legales. La segunda, ¿bajo qué normativas se rigen? ¿Y cuáles serían, si se podrían adaptar los mismos requisitos de las actas notariales a ese tipo de actas? Esas son mis dudas, licenciada, disculpe. No, son diferentes, porque las actas tienen su propia formalidad, como vimos al principio, ¿verdad? Por ejemplo, un acta privada que tiene que dejar constancia de lo que se da en la asamblea, tiene su propia formalidad. Por ejemplo, el acta notarial de una toma de posesión tiene su propia formalidad, de una entrega de puesto tiene su propia formalidad. Si pasó algo, hay faltantes de alguna cosa, tiene su propia formalidad, ¿verdad? Sí, Si es porque yo un he visto ese acta, tipo de... perdón, Dígame, Lick, disculpe. si es un acta judicial, tiene su formalidad. Y las nuestras, ¿verdad? Las actas notariales. Entonces, no podemos tomar como utilizar actas notariales, digamos, en actas administrativas, por ejemplo, porque cada una tiene su propia formalidad. Sí, porque yo he visto de esas actas que sí tienen, por ejemplo, números, específicamente en direcciones, 14-71 en números, así. Entonces, en ese tipo de actas sí puede existir ese tipo de... Sí es aceptable eso, ¿verdad? Considero, licenciada. Sí, porque, por ejemplo, un acta de toma de posesión, ¿verdad? Ahí lleva número de acta, pero la propia ley lo establece. El artículo 33 del reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que tenemos que consignar número de acta, el lugar donde se verifica,
que sea aldea, municipio o departamento, la identificación de la dependencia, fecha y hora en que se inicia el acta, nombre y apellidos completos de las personas que intervienen y cargos que desempeñan, título oficial del puesto que asume, partida presupuestaria y salario que corresponda, transcripción de la parte conducente del nombramiento por el cual la autoridad nominadora nombra al candidato propuesto, consignar que quien toma posesión prestó juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, nombre de la persona a quien sustituye, fecha y hora en que entregó el cargo. Cuando se trate de un puesto de reciente creación o que no hubiera sido ocupado, deberá indicarse que se trata de un puesto nuevo, fecha y hora en que finalizó el acta y firma de las personas que intervinieron con los sellos que correspondan. Entonces, cada documento tiene su propia formalidad. Hay correspondencia oficial, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos tienen su propia formalidad. Ellos trabajan a veces a través de circulares, a través de providencias, a través de opiniones, resoluciones, ¿verdad? Y todo eso tiene su propia formalidad. O sea, ya queda a discreción y a criterio de la unidad que lo está levantando, ¿verdad? Porque ahí he visto actas que sí son, no son los números, no se consignan en letras, sino que números propiamente, como tal. Sí, sí, pero como es administrativo, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacerlo así. Ah, Porque ya. no nos Y está esas actas, indicando, digamos, en el artículo 33, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les traigo, solo es el número del acta. No nos establece si lo tenemos que poner en cifras o en letras, ¿verdad? Únicamente el número. Eso sí es importante, que tenga un número. Que la de hoy es la 80, que la de mañana 81, en fin, ¿verdad? Pero sí tenemos que cumplir la formalidad de esa acta administrativa. ah, ya, gracias, licenciada. Entonces sí puede surtir también ese tipo de actas efectos legales. Ah, por supuesto. De hecho, surten efectos, ¿verdad? Que si hay problemas de relaciones laborales o algo, ¿verdad? Entonces, pues la persona pues lleva su documentación, ¿verdad? Sus pruebas, como en cada proceso. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, estábamos con Alma, ¿verdad? Sí, La licenciada, me mayoría dijo, de actas notariales sí le quedan al requirente, la mayoría. Pero si la ley establece que hay que protocolizarlas, entonces esas no se las entregamos, sino que nosotros las protocolizamos, las guardamos. ok. Y en cuanto a que en algunos casos no es necesario consignar los datos del personal requiriente. Ah, sí, ahí estábamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, estábamos con el artículo 93, Alma, ¿verdad? Sí, El formalidades, artículo dice. 93 son las formalidades para contraer matrimonio. Si me hiciera favor de leerlo, Alma. Sí, dice, las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Gracias, Alma. Entonces, como vemos, aquí, además de todos los datos de la persona, tenemos que agregar otros, como los nombres de sus abuelos paternos y maternos, como lo de las capitulaciones. Entonces, dependiendo del acta que estemos faccionando, así van a ser los requisitos o las formalidades que tenemos que respetar cuando estamos redactando esta acta notarial. Ah, ok, ahí ya me queda claro. Gracias, licenciada. Muy bien, Alma, de acuerdo.
Muy bien. Entonces tenemos como 9 diferencias. Existen diferencias internas y diferencias externas. Las diferencias internas son la parte medular del documento, ¿verdad? En acta notarial se hacen constar hechos que presencia y circunstancias que le consten al notario o a la notaria. Y en escrituras públicas se hacen constar negocios jurídicos, declaraciones de última voluntad y manifestaciones del consentimiento. Estas son entonces diferencias internas. ¿Cómo sabemos si lo que vamos a redactar es un acta notarial o es una escritura pública? Si es un negocio jurídico, tenemos que redactarlo en escritura pública. Si es una donación por causa de muerte, tenemos que redactarlo en una escritura pública. Si es una identificación de persona, tenemos que redactarlo en escritura pública. Pero si es, por ejemplo, un matrimonio civil, es un hecho que presencia notario. Entonces vamos a redactar un acta notarial. A ver qué dice Josué. Buenas noches, licenciada. Gusto Buenas saludarle. noches, Yo tengo José. una duda. Supongamos que se está redactando un testamento común abierto. Eso va en una escritura pública. Pero la plica se redacta también dentro del mismo o al finalizar la escritura o se hace como un acta y se protocoliza o cómo funciona ahí la redacción de la plica o no se coloca dentro del protocolo. Busquemos en su código notariado el artículo 37. Ahorita voy, licenciada. Muy bien. Alguien que tenga la mano que pudiera apoyarme con la lectura Usted de no tiene su código a la mano. ¿Cuál necesita? El 37. Del código, perdón. Del código notariado, Alma, si me hace favor. Ok. La literal A es la que nos interesa. Ok. Dice artículo 37. Literal A. Bueno, dice artículo 37, el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Sería literal A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Muchas gracias, Alma. Entonces, Josué, así tenemos que entregarlo, ¿verdad? En plica. Nosotros extendemos nuestro testimonio normal, pero para entregarlo tenemos que ponerlo en un sobre cerrado, con los datos que aparecen acá, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha y hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Como es un documento de última voluntad, entonces va en plica, ¿verdad? Para que las personas que lo reciban, pues no lo vean, ¿verdad? Y ya me queda claro. Tenía un poco de duda eso si era como un acta también, pero ya leyendo detenidamente el artículo 37 ya
se me aclara mejor la idea. Gracias. Muy bien, José, de acuerdo. Jóvenes, ya van a ser las 7. Nos tenemos que ir a nuestra clase, entonces continuamos el próximo día. Les deseo feliz noche y los veo el día viernes. Buenas